de reyes y Señor de señores. Él merece toda la gloria y toda la honra. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperán y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Las puertas hoy al Rey de Reyes dice: Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Tú mereces toda la honra, Señor. Pues quién como el Señor Dios fuerte, 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 quién como el Señor Dios fuerte. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor?
estar en tu morada. Tómame, mi futuro está en ti. Tómame, toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Le rendimos a tus pies, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Somos un grupo de personas igual que todas, que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con la oportunidad de conocer a Jesús por medio de personas que habían influenciado nuestra vida y que habían experimentado un encuentro personal con Cristo. Creemos principalmente en Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Él tiene el poder de la transformación y de la sanidad total de las personas. Y Él cree en nuestra formación a través de su gracia y a través de su amor. Amamos a la gente de tal manera que deseamos que conozcan a Dios de la forma en la cual nosotros le conocemos. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Después de haber adorado al Señor y después de haber escuchado estas canciones que nos inspiran a glorificar el nombre del Señor, pues ¿qué te parece si nos preparamos para poder escuchar la palabra del Señor? Normalmente yo ocupo un pequeño espacio para estar orando por algunas cosas. Yo quisiera que nos uniéramos en oración. Hay mucha necesidad, hay gente que está enferma, hay gente que está pasando algunas situaciones difíciles, y siempre es bueno que nosotros oremos unos por los otros y pongamos delante de la presencia del Señor pues cada situación que nosotros estamos viviendo. Así es que yo quisiera que ahí donde tú estás, ahí con tu familia, tómate de las manos y vamos a hacer una oración delante del Señor. ¿Listos? Padre, te damos gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres bueno con nosotros, y Señor, podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tenemos alimento, tenemos salud, tenemos bendición. Gracias, Señor, porque tú de una forma u de otra nos has librado, a pesar, Señor, de algunas necesidades que hemos tenido de salir de nuestras casas, algunos que han tenido que ir a trabajar, Señor, o algunos, Padre, que de una forma u de otra, Señor, han sufrido alguna enfermedad. Seguimos poniendo en tus manos a mi hermano Mario Pérez, que está en recuperación en su casa, Señor, pero sigue en ese proceso. Te pedimos que tú lo bendigas y lo ayudes, Padre, para que él pueda ser suficiente, Señor, para poderse alimentar y pueda, Señor, volver a recuperar las fuerzas que él necesita. Queremos poner a cada familia, Señor, en tus manos. Queremos que tu mano poderosa nos siga protegiendo, Señor, nos siga bendiciendo, y nosotros seguimos confiando que tú eres poderoso para guardar a tu pueblo. Y nosotros somos tus hijos y nosotros te amamos. Y nosotros, Señor, te buscamos con todo nuestro corazón. Y tu palabra dice, Señor, que si nosotros te buscamos, vamos a encontrar tu rostro. Y si nosotros oramos, tú nos vas a escuchar. Y que si nosotros acudimos al trono de tu gracia, vamos a alcanzar misericordia y vamos a alcanzar oportuno socorro. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, y permite que seamos bendecidos a través de tu poderosa palabra. Pongo en tus manos, Señor, mi vida, para que la uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento y un canal de bendición para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. El primer día que nosotros tuvimos una reunión presencial, estábamos terminando la alabanza y estábamos terminando la adoración, y yo recuerdo que estábamos en una transición, vamos a decir, un poquito fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Habíamos adorado al Señor de alguna forma, éramos muy poquitos aquí, y bueno, como que se sentía un ambiente de repente un poquito oprimidos, un poquito como que hay que hacer, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando tomé este lugar,
yo empecé a decirles a los hermanos: hemos esperado 3 meses para estar aquí. ¿Por qué no empiezas a expresarte? ¿Y por qué no empiezas a adorar al Señor? ¿Y por qué no empiezas a soltarte? Y vamos a tratar de adorar al Padre, porque pues a esto hemos venido y vamos a aprovechar este tiempo. Y empezó un mover muy especial de parte de Dios, porque empezamos a adorar a Dios, y yo empecé a motivar a las personas que habían venido a poder glorificar el nombre del Señor. Y yo hacía mención precisamente a la historia que vamos a leer en el libro de los Hechos el día de hoy, y que está basado el mensaje. Y es la historia en el cual Pablo y Silas, estando presos, pueden cantar a Dios y pueden orar a Dios. Pero la historia no solamente dice eso, la historia dice muchas cosas más. Y yo he tenido en mi corazón el compartirte algunos principios acerca de esta historia impresionante, que quisiera que tuviéramos un poquito de paciencia. La historia es larga, son bastantes versículos. Lo voy a leer despacio para que podamos entender la historia y poderte enseñar algunos principios. En Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante, se encuentra esta historia. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así es que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Y decían, y gritaban y decían: estos judíos alborotan nuestra ciudad. Gritaban a los funcionarios: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque no son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel, y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par, y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas, y después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas, y enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Qué historia tan espectacular. Qué historia de la Biblia tan maravillosa. Qué enseñanzas tan tremendas. Mira, las situaciones que enfrentamos resaltan reacciones en todas las personas.
Cada situación que nosotros vivimos resaltan una acción en cada uno de nosotros. Por ejemplo, si a mí me gusta el fútbol y yo fui al estadio y metió gol mi equipo favorito, entonces yo me alegro. Y si mete gol el equipo contrario, entonces yo me entristezco, ¿ves? Si alguien me saluda en la calle efusivamente, hey, ¿cómo estás? Y me sonríe, eso causa una reacción en mí. Si yo cruzo la calle y una persona me ofende y me dice algo, hay una reacción. Mira, ante todas las cosas y situaciones que nosotros enfrentamos, hay una reacción. Somos personas. Las personas reaccionamos ante las situaciones que nos pasan. Así somos. Si recibimos un dinero, si gastamos un dinero que no teníamos imprevisto, las situaciones son diferentes, las enfrentamos diferentes. Somos seres humanos normales, que tenemos emociones, que tenemos pasiones, que tenemos sentimientos, etcétera. Tenemos un alma que puede sentir. O sea, nosotros somos personas que vivimos y reaccionamos. El problema es cómo reaccionamos. El problema y la situación es cómo enfrentamos las situaciones que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque a veces nuestras reacciones son positivas y a veces nuestras reacciones son negativas. Y aunque seamos creyentes o no seamos creyentes, mire, yo veo personas que no son creyentes y le sucede algo en su vida, una pérdida o algo, o le pidieron algo a Dios, etcétera, o confiaron en alguna persona y les defraudó, y esa persona no creyente dice, ya no voy a volver a confiar en las personas. Otras personas han dicho, Dios no existe porque yo le pedí a Dios y Él no me concedió y yo tuve una gran pérdida. Esa persona tuvo una reacción negativa. Los creyentes también a veces tenemos reacciones negativas. A veces de una forma o de otra nuestra vida espiritual se va debilitando. Vamos descuidando nuestra vida espiritual, vamos descuidando nuestra relación con Dios, la relación con los demás. Y de repente, ¿qué sucede? Entramos a una situación y que decimos, no, es que ya no tengo ganas de orar, ya no voy a orar. Es que ya no tengo ganas de leer la Biblia, ya no voy a leer la Biblia. Es que qué caso tiene irse a congregar si como quiera es lo mismo. Un hermano te ofende y de repente nosotros reaccionamos equivocadamente, negativamente, y decimos, bueno, si voy a ir a la iglesia para que alguien me ofenda, entonces ¿para qué voy a ir? ¿Ves? Nosotros reaccionamos a las situaciones como nosotros reaccionamos, si positivamente o negativamente. Yo creo que cuando tenemos situaciones difíciles es cuando más debemos de orar, pero es cuando menos ganas tenemos de hacerlo. Cuando tenemos situaciones adversas, cuando más tenemos que buscar la palabra de Dios para que Dios nos dé una palabra, o ir a un lugar o a platicar con alguien para que alguien nos ministre una palabra. Pero ¿qué hacemos? Nos aislamos mejor, nos enojamos con nosotros, nos enojamos con los demás y a veces nos enojamos hasta con Dios. Porque seamos creyentes o no seamos creyentes, nosotros vamos a tener reacciones, y algunas van a ser positivas y algunas van a ser negativas. ¿Qué podemos aprender de esta gran historia en una forma sencilla? ¿Qué podemos aprender de esta historia bíblica? Lo primero que podemos aprender es que puede existir ocasiones y situaciones difíciles aunque nosotros sirvamos a Dios. O sea, el servir a Dios no nos limita ni nos exime de poder sufrir situaciones difíciles. La historia es tremendamente clara. Pablo y Silas estaban hablando del evangelio, estaban hablando de la palabra de Dios. Ellos estaban hablando del evangelio de Jesucristo. Muchas personas estaban siendo salvas. Muchas personas estaban recibiendo ese evangelio tan poderoso. Y cuando se encuentran con una muchacha que tiene un espíritu de adivinación y de repente los exaspera, por decirlo así, porque los seguía y empezaba a gritar y empezaba a decir cosas, y yo quiero suponer pues que interrumpía los momentos importantes en medio del mensaje del evangelio. El apóstol Pablo vuelve hacia el demonio y le dice, yo en el nombre de Jesucristo te reprendo y te pido que dejes libre a esta mujer.
Y esa muchacha en el momento es liberada. Dice claramente que era una mujer joven y también dice que estaba en esclavitud. Dice porque ella era esclava y ella tenía sus amos. Así es que nosotros podemos entender que ella estaba en una situación verdaderamente difícil, y lo que Pablo le había ofrecido era libertad, libertad de su esclavitud y libertad de ese espíritu del demonio que le permitía poder adivinar cosas. Tenía un espíritu de adivinación. Pero como el hecho de su liberación afectaba económicamente a sus dueños, entonces se desata un problema tremendo. Los dueños se enojan y se molestan porque radicalmente ellos dicen: nuestro negocio se ha perdido. La muchacha recibió un beneficio, pero sus amos y sus dueños no lo recibieron. Al contrario, fueron perjudicados, por decirlo así. Ya no era tan importante que esta mujer fuera libre, ya no era tan importante que esta mujer no estuviera poseída por un espíritu malvado, un espíritu perverso, sino lo importante realmente era cuánto dinero vamos a ganar y cuánto dinero vamos a perder. ¿Qué pasa? Radicalmente ellos sufren una afrenta en contra de ellos mismos. Entonces la situación que estaban viviendo era porque no tenían autoridad espiritual. La situación que ellos estaban viviendo era porque no eran hombres de Dios. La situación que estaban viviendo era porque no estaban predicando la verdad. La situación que estaban viviendo eran porque estaban haciendo cosas equivocadas. No. Ellos tenían autoridad espiritual, pero el tener la autoridad espiritual en Dios no los libró del problema, no los libró de la situación. A veces nosotros tenemos un concepto equivocado de las cosas y pensamos que si servimos a Dios, si estamos en el camino de Dios, si creemos en Dios, si predicamos de Dios, si amamos la verdad, a veces creemos que no vamos a tener problemas. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tú tienes que confiar, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas aflicciones nosotros alcancemos el reino de los cielos. Entonces nosotros, aunque sirvamos a Dios, no estamos exentos de vivir situaciones adversas, situaciones difíciles. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender de este pasaje y de esta historia. En Mateo capítulo 5 versículo 11, que es parte de las bienaventuranzas y que es el final de las bienaventuranzas, donde están todos los principios del reino que Jesucristo venía a establecer. En Mateo 5, 6 y 7, en Mateo 5, 11 en adelante dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, y lo dicen porque ustedes son mis seguidores. Jesús dijo: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y después dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la van a pisotear como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Y como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Dice: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a vuestro Padre Celestial.
Nada debe de truncar y nada tiene que detener lo que nosotros somos como hijos de Dios. Podemos estar sirviendo a Dios, podemos ser fieles a Dios, podemos creer en Dios en una forma extraordinaria, pero eso no nos va a librar de poder enfrentar situaciones adversas y situaciones difíciles. En ese tiempo es un tiempo de mostrar quién nosotros somos. Por lo tanto, es importante identidad, posición y propósito. Identidad: nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Posición: no vamos a estar abajo para que nos pisoteen, vamos a estar arriba para salar la tierra. No vamos a estar abajo escondiendo la luz, vamos a estar en la posición de estar arriba para alumbrar a muchos. Y también propósito: estar arriba para poder alumbrar. Nosotros tenemos identidad en Cristo, debemos de tener una posición en Dios y debemos de entender cuál es nuestro propósito. Todo esto es importante en la vida de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos que mostrarnos como hijos de Dios en cualquier tiempo que nosotros estemos viviendo. No importa lo que estemos viviendo, nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros no estamos abajo, nosotros estamos arriba. Ahí está nuestra posición. ¿Y cuál es nuestro propósito? Dar sabor y dar luz, preservar y alumbrar. Nosotros tenemos que comprender que las situaciones adversas no pueden truncar ni quién somos, ni qué posición tenemos, ni cuál es el propósito que nosotros tenemos al ser hijos de Dios, al ser el pueblo de Dios. Lo segundo que te voy a enseñar es que en situaciones difíciles es posible tener actitudes espirituales correctas. En situaciones difíciles es posible tener actitudes espirituales correctas. Pablo y Silas son tomados primero, luego son arrastrados hasta la plaza principal. Tercero, son acusados. Cuarto, son golpeados. Quinto, terminan presos. Sexto, terminan inmovilizados. Los agarraron y entonces los acusaron y dijeron que ellos habían trastornado la ciudad, que hacían cosas que eran ilícitas. Los golpean y entonces los ponen en un calabozo hasta el final, los inmovilizan. Qué tremendo es todo esto. Pero dice la Escritura, empezaron a orar. Cuando sufrieron todo esto, empezaron a orar y empezaron a cantar a Dios. Oye, y el pasaje lo dice con gran claridad: y todos los presos escuchaban la oración de Pablo y de Silas y las canciones que ellos cantaban. ¿Y sabes qué? No le estaban orando a los presos, no le estaban orando al carcelero, le estaban orando a Dios. A ellos no les importaba la situación que estaban viviendo ni quién los escuchaba. Ellos querían tener comunión con Dios y cantaban, le cantaban a los presos. No, le cantaban a Dios. Le cantaban a Dios. Y mientras ellos oraban a Dios y le cantaban a Dios, entonces todos los demás los escuchaban. Y eso ocasionó una movilización espiritual gloriosa y maravillosa. Y eso es lo que yo te quiero enseñar. Eso es lo que yo te quiero decir. Nosotros tenemos que aprender a tener actitudes espirituales correctas, aún en los momentos difíciles. Nosotros podemos mostrarnos muy espiritualmente o muy espirituales cuando todas las cosas van bien, cuando todas las cosas son favorables. ¿Cómo nos mostramos espiritualmente hablando cuando las cosas no son favorables? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Son espiritualmente correctas o son espiritualmente incorrectas?
A veces no basta ninguna otra cosa más que cualquier desestabilidad en nuestra vida cotidiana o en lo que está pasando a nuestro alrededor para automáticamente tener actitudes negativas en forma espiritual. Si somos seres espirituales, si somos hijos de Dios, tenemos que mostrarnos como seres espirituales. Si hemos caminado por un gran camino delante del Señor y hemos caminado por muchos años de su mano y hemos aprendido tanta palabra y Dios nos ha ministrado de una forma tan poderosa, ¿no crees que es tiempo de poder mostrar quién somos nosotros espiritualmente? Vamos, es tiempo de dejar ser carnales. Es tiempo de dejar de ser solamente simples seres humanos, cuando nosotros somos seres espirituales y somos hijos de Dios, y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. ¿Quién es el que rige tu vida? ¿Tu espíritu o tu alma? Si tu vida la rige tu alma, tú tienes reacciones almáticas. Si el Espíritu rige tu vida, entonces tú tienes reacciones y resultados espirituales positivos en tu vida. Muéstrate como tú eres. Y si te estás mostrando en una forma equivocada, date cuenta la forma en la cual tú estás reaccionando. Y date cuenta qué clase de cristiano espiritual tú eres. Me encanta que la gente diga: yo soy bien espiritual, pero me emociona el ver que es verdad. Porque yo no puedo decir: no, yo soy bien espiritual, yo busco a Dios, a mí me gusta lo que dice la palabra del Señor, yo siempre le obedezco, yo siempre le sigo, no, hombre, yo siempre voy a la iglesia. Bueno, y a la mera hora yo no estoy reflejando que soy más espiritual que humano, y más espiritual que carnal, y más espiritual que almático. Tenemos que mostrar en los momentos difíciles quién nosotros somos. En Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 en adelante dice: queridos amigos, no se sorprendan de la prueba de fuego por las que están ustedes atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, por robar, por causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio. Yo ahorita voy a explicar esto. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe de comenzar por la casa de Dios. No se está refiriendo al juicio de las naciones, no se está refiriendo al gran juicio final. Lo que está diciendo el autor, lo que está diciendo específicamente es que ha llegado el tiempo de poder mostrar las evidencias, así como se hace en un juicio. Poder mostrar las pruebas, así como se hace en un juicio. Es tiempo de evidenciar, es tiempo de demostrar, es tiempo de poner las pruebas sobre la mesa. Es decir, demuestra quién tú eres. Porque ese momento va a venir primero sobre los hijos de Dios, va a venir primero sobre la casa de Dios. ¿Cómo ves? Los tiempos difíciles están probando la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Está probando el nivel espiritual que nosotros tenemos. Está demostrando que está verdaderamente gobernando nuestra vida. El juicio
empieza primero sobre la casa de Dios, sobre la iglesia primero. Dios no le va a exigir al que no le conoce. Dios no le va a pedir a aquel que no le sigue. Dios no le va a pedir cuentas a aquel que no cree. No, Dios le va a pedir cuentas al creyente, al Hijo de Dios, porque le conoce, porque le sigue y porque le ha sido revelada la verdad de Dios. Es tiempo de demostrar quién somos. Ese tiempo llegó para Pablo y para Silas, y demostraron quiénes ellos eran. Se pusieron a cantar y a orar, y todos los escuchaban. Todos eran testigos de lo que ellos hacían. Todos estaban sorprendidos por la capacidad que estos hombres de Dios tenían para enfrentar la adversidad. Gloria al Señor. Esto es lo que se necesita. Hijos de Dios de esta dimensión, hijos de Dios que puedan manifestarse sin importar lo que esté sucediendo. Hijos de Dios que no pierdan su fe, no pierdan su confianza, no pierdan su esencia de ser luz y sal de la tierra sin importar lo que esté sucediendo. Esto es lo que se necesita. Ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio, dice, comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si el justo, pon mucha atención, además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Yo espero que en tu casa hayas brincado y hayas dicho amén, porque el que confía en Dios nunca será avergonzado. Dios nunca nos va a fallar. Si nosotros nos manifestamos como nosotros somos, nosotros recibiremos esa recompensa de honra. ¿Quién confía en Dios y Dios le falla? Eso no existe. Todo puede fallar, menos Dios. Nuestra vida espiritual de madurez está en un proceso de crecimiento y de consolidación constante. Nuestra vida de crecimiento espiritual en Dios está en un crecimiento constante y una consolidación constante. Y el avance en nuestro crecimiento y en nuestra consolidación espiritual depende de nuestra actitud espiritual. ¿Cómo es que yo respondo? Cuando yo respondo adecuadamente, automáticamente soy aprobado y automáticamente voy a otro nivel. Cuando yo respondo equivocadamente, me quedo en el mismo lugar si me va bien, si no es que no retrocedo. Todas son formas de consolidación y de crecimiento espiritual que Dios ha establecido para su iglesia. Y la tercera enseñanza que nos da este pasaje es que Dios tiene propósitos mayores de aquellos que podemos comprender. ¿Tú crees que Pablo y Silas comprendían lo que estaba pasando? Hoy habían predicado la palabra de Dios, le habían hecho bien a esa mujer, esa muchacha esclava había sido libre, etcétera, etcétera. Se meten en un problema por lo que ya te expliqué. Terminan azotados, terminan en un calabozo hasta el final, terminan en una situación completamente difícil. ¿Tú crees que ellos comprendían a ciencia cierta lo que iba a pasar? No lo comprendían a ciencia cierta.
pero sabían que Dios tenía un propósito, que si Dios lo había permitido, es que Dios tenía un propósito, y ellos estaban esperando que el propósito de Dios tuviera un cumplimiento. Ellos entendían que no se trataba de ellos, sino que se trataba del plan que tiene Dios. De eso se trataba. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene mayores propósitos de lo que nosotros podemos entender. La historia lo dice. De repente Dios envía un terremoto y empieza a temblar. Dios envía un terremoto. Todos los presos fueron libres para poder huir, pero ningún preso lo hizo. Todos se quedaron en su lugar. El carcelero es quebrantado por Dios, porque cuando el carcelero dice todos los presos se me van a ir, ¿recuerdas el pasaje? Léelo en tu casa despacio. Le dijeron al carcelero: te encargamos a estos 2 hombres y no permitas que se escapen. Lee el pasaje despacio. Él sabía que les habían encomendado que por ninguna situación esos presos podían escaparse. Y cuando él ve que todos son libres y que todos van a creer, todos van a correr, entonces él dice: me voy a matar, porque yo tengo que dar mi vida por lo que estoy cuidando. Y entonces Pablo, cuando lo ve que se va a asesinar, que se va a matar, entonces le dice: detente, no te mates, aquí estamos todos, nadie nos hemos ido. Y es tanto el quebrantamiento de este hombre, porque este hombre había escuchado la oración, había escuchado la alabanza, había escuchado las canciones, había escuchado la actitud de estos hombres, había escuchado muchas cosas de ellos. Y luego posteriormente: oye, detente, no te mates, nadie nos vamos a ir, aquí estamos todos. Había un poder de Dios tremendo, había un poder de Dios maravilloso, había un poder de Dios extraordinario en ese lugar. Dios estaba ahí manifestando su poder, pero manifestando su amor, su gracia y también su misericordia. Eran todas las cosas a la vez. Este hombre es quebrantado por Dios. Corre al calabozo, dice, corre al calabozo, le dice: denme una luz. Le dan una luz y va al calabozo del fondo donde están Pablo y Silas, y cae postrado y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para tener la salvación que ustedes quieren? ¿Qué tengo que hacer para poder conocer el Dios que ustedes adoran, al Dios que ustedes le piden? ¿Qué tengo que hacer para poder obtener la salvación de mi alma? Y sucede el gran propósito de Dios. Ellos no sabían lo que iba a suceder ese día. Pablo y Silas no sabían lo que iba a suceder ese día, pero Dios sí sabía lo que iba a suceder. Nosotros ni el mundo estaban preparados para el tiempo que estamos viviendo. Ninguno del mundo sabía lo que iba a suceder, pero Dios sí sabía lo que iba a suceder. Nadie estábamos preparados, pero Dios sí estaba preparado. Recuerda, Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Lo que tenemos que entender es lograr comprender que Dios tiene un propósito. No entenderlo todo, pero sí comprender que Dios tiene un propósito. Y entonces vamos a enfrentar las situaciones como estos hombres lo hicieron, con entereza, con valentía, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, manifestando quiénes ellos son y pudiendo mostrar que Dios se puede manifestar gloriosamente. Nadie se fue. El carcelero es quebrantado por Dios y junto con su familia reciben el evangelio de Jesucristo. Y aún dice la palabra de Dios que hasta fueron bautizados. Y dice la palabra de Dios que este carcelero empezó a sanar las heridas de ellos.
y los invita a su casa y les da de comer. Y esto es una historia verdaderamente extraordinaria. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? Desde el principio del ministerio de Jesús, Él lo establece. Lucas 4:17. Le dieron a Jesús el rollo del profeta Isaías. Lo desenrolla y encuentra el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Aleluya. Este es el propósito de Dios a través de Jesucristo y a través del evangelio que nosotros predicamos. La historia termina diciendo las heridas son sanadas. Ya Silas y Pablo ya se habían olvidado de las injurias, ya se habían olvidado de que los habían agarrado, que los habían arrastrado, que los habían acusado, que los habían golpeado, que los habían apresado y que los habían inmovilizado. ¿Por qué? Porque ya habían podido entender el propósito de Dios. Las heridas son sanadas. Nosotros podemos ser sanados por dentro y por fuera, siempre y cuando nosotros entendamos los propósitos de Dios. No importa cuánto hayamos sido lastimados, Dios es poderoso para sanar nuestras heridas. No importa cuánto haya sido quebrantado nuestro corazón, Jesucristo dijo: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a aquellos que están cautivos, a dar libertad y a permitir que el ciego pueda ver, a anunciar el año agradable del Señor. Las heridas son sanadas en Jesucristo. Cuando está Jesús, la salvación llega. Ante este acontecimiento nace la iglesia de los filipenses. Y hay una carta en la Biblia. Hay una carta en la Biblia a los filipenses. A través de este acto maravilloso empieza la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses, al cual el apóstol Pablo le escribe una carta que contiene un mensaje de Dios para la posteridad. Porque la carta del apóstol Pablo a los filipenses ahora es parte del canon bíblico y describe verdades de Dios que están para los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo maravilloso de todas estas cosas. ¿Cómo puedo yo concluir este mensaje sencillo que te he compartido? Puedo concluir diciendo: alinearse al propósito de Dios es el camino a ser prosperados en todo. Alinearse al propósito de Dios es el camino a ser prosperados en todo. No el comprender todo, sino alinearse a los propósitos de Dios. No comprenderlo todo, pero sí percibirlo todo. No lo entiendo todo, pero sí percibo todo. Sé qué es de Dios y qué no es de Dios, qué cumple el propósito de Dios y qué no cumple el propósito de Dios. Porque herramientas suficientes tengo en la palabra de Dios, sus fundamentos, sus mandamientos y sus principios. Y suficiente herramienta tengo con el Espíritu Santo, que siempre me va a guiar a toda justicia y a toda verdad. ¿No lo entiendo todo? Pastor, ¿usted entiende todo? No entiendo todo, pero sí percibo todo. Yo sé que Dios tiene un propósito. Yo sé que Dios tiene un plan. Y yo voy a ver su propósito. Y voy a ver su plan cumplido. Y después voy a decir: ya sé por qué pasó eso. Ya sé por qué pasó lo otro. Ya sé por qué esto, lo otro. Qué bueno que tuve una actitud correcta. Qué bueno que pude crecer. Que pude crecer espiritualmente. Qué bueno, gracias al Señor. Qué bueno que me preparé, porque pude disfrutar todo lo que Dios tenía preparado para mí. Silas y Pablo predicaban el evangelio, terminaron encarcelados y después nace una iglesia. No lo comprendían todo, pero sí lo percibían todo. Y esa percepción espiritual les permitía
cantar y orar y estar en comunión con Dios, aunque estaban presos. ¿Quieres orar conmigo? Si tú quieres orar conmigo después de este mensaje, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Si quieres tomar a alguien de su mano y ora conmigo, y haz esta oración en una forma sensible, en una forma poderosa. Ora conmigo, porque yo sé que Dios te ha hablado. Yo sé que Dios inclusive te ha confrontado con muchas cosas en tu vida. Yo sé que Dios ha ministrado a tu espíritu. Es que yo quiero que ores con todo tu corazón. Y di conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a enfrentar todo tiempo y toda situación de una forma correcta espiritualmente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero dirigirme a ti, que a lo mejor alguien te invitó para que te conectaras y tú eres como ese carcelero que todavía no conoces a Cristo como tu Salvador personal. ¿Qué te parece? Yo te digo algo: tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador personal. Él necesita convertirse en tu Salvador para después convertirse en tu Señor. Haz esta oración rápido conmigo. Di: Señor Jesucristo, te necesito. Di: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Di: Señor Jesucristo, el día de hoy abro mi vida y mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré. Y siempre alabaré
a Él. Yo quiero serle fiel, bueno es Dios. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Una vez más, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno. En nuestras redes sociales y en el canal de YouTube como @Vida Centro Familiar. Y recuerda, conéctate, participa y comparte nuestras transmisiones. Hermanos y amigos, quiero orar por tus diezmos, quiero orar por tus ofrendas y entonces después despedirnos. Bendigo las ofrendas, bendigo los diezmos que tú tienes en tus manos y que has destinado para el reino de Dios. En el nombre de Jesucristo, que cada promesa de prosperidad que está en la palabra de Dios tenga un cumplimiento para ti y que aún en tiempo de crisis tú tengas prosperidad. Declaramos esa bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Finalmente, mis hermanos y amigos, que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sea contigo, con tu familia y con todo el pueblo de Dios. Y una vez más, al que vive y reina para siempre, a Jesucristo, que sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza, que lo sea hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.